Tus dedos tiemblan sin control cada vez que intentas encajar la llave en la cerradura, sintiendo un nudo frío y punzante justo en la boca del estómago al caer la tarde. No es un malestar de hoy, es una angustia física que arrastras desde hace meses, quizás años, mientras el silencio de tu propia casa se vuelve un peso insoportable sobre tus hombros. Ya intentaste distraerte con el trabajo, revisaste cuentas viejas buscando una lógica que no existe y hasta buscaste consuelo en abrazos que hoy se sienten vacíos. Ese temblor constante no es tu vejez traicionándote, sino la última alarma de tu cuerpo para avisarte que el enemigo duerme bajo tu propio techo. En los próximos minutos entenderás qué está pasando realmente y por qué tu instinto tiene toda la razón. Mi nombre es Arturo Valdés, tengo 54 años y me gano la vida como contador forense, una profesión donde los números nunca mienten aunque las personas lo intenten. Durante los últimos 6 años, mi existencia se ha convertido en una oficina de duelo ritual, donde paso las noches revisando recibos antiguos en lugar de balances corporativos. Mi herida tiene el nombre de mi hija, Lucía, quien desapareció sin dejar rastro, dejándome solo con el recuerdo de su aroma a vainilla y el eco de su risa que solía llenar este hogar ahora silencioso. Sigo pagando sus multas de la biblioteca y sus deudas pendientes como si ese orden financiero pudiera mantener vivo un hilo de seda entre nosotros. En este desierto emocional, mi hermano Marcos ha sido mi único pilar, un agente inmobiliario que siempre encuentra tiempo para visitarme a pesar de sus propias crisis. Mi rutina es un reloj suizo. Cada mañana a las 6 preparo café negro y camino 3 kilómetros exactos hasta el parque donde Lucía solía correr, manteniendo sus pasos vivos en mi memoria. Antes de seguir con este relato que me desgarra, quiero agradecerles por acompañarme hoy. Por favor, escriban en los comentarios desde qué ciudad o país nos están viendo. Debo advertirles que, aunque este testimonio se basa en hechos reales, algunos nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad de las personas involucradas en esta tragedia familiar. Todo comenzó el martes pasado mientras revisaba la correspondencia rutinaria sobre el escritorio de caoba que compartí con Lucía durante años. Entre las facturas de servicios y folletos de publicidad, encontré un sobre amarillo pálido de la Biblioteca Municipal de San Pedro. Mi corazón dio un vuelco. Era una notificación de mora por el préstamo del libro El Principito, pero la fecha de salida marcaba apenas el 4 de abril de este año. Pensé que se trataba de un error administrativo o un reciclaje de carnets viejos, intentando convencerme de que el sistema era simplemente deficiente. Sin embargo, el código impreso correspondía exactamente a la membresía vitalicia que yo mismo le regalé a mi hija cuando cumplió 10 años. Esa misma tarde, mientras realizaba mi caminata obligatoria frente a la propiedad vecina que Marcos gestionaba, noté algo brillante en el rosal marchito cerca del ventanal. Al acercarme, descubrí un pequeño lazo de seda color turquesa, idéntico al que Lucía llevaba en la última fotografía antes de su desaparición. La imposibilidad de que ese objeto estuviera allí, fresco y sin rastros de clima durante 6 años, chocó contra mi lógica de contador forense. Busqué una coincidencia estadística, pero el nudo era el estilo único que ella solía hacer, apretado y firme. Una sospecha helada comenzó a reptar por mi columna, el silencio de esa casa vacía se sintió cargado de secretos que mis números ya no podían ignorar. Decidí aplicar mis habilidades profesionales al misterio de la biblioteca, solicitando el historial de cuenta el 12 de abril de 2026. Al analizar las hojas de Excel, mis ojos se detuvieron en préstamos ocurridos durante los últimos 3 meses, siempre los jueves a las 4 de la tarde. No era un solo libro, eran manuales de jardinería y novelas de suspenso que Lucía amaba en su adolescencia. Lo más inquietante fue descubrir que las firmas de devolución provenían de una dirección IP vinculada a la red Wi-Fi de la oficina inmobiliaria de mi hermano Marcos. El pulso se me aceleró al entender que alguien usaba activamente esa identidad que yo creía congelada por el dolor acumulado. Esa noche, me encerré en mi estudio para auditar mis propias cuentas bancarias, buscando cualquier anomalía que hubiera pasado por alto en mi estado de letargo emocional. Descubrí que, desde septiembre de 2020, pequeñas sumas de $200 eran transferidas mensualmente a una empresa fantasma llamada Inversiones Horizonte Azul. La descripción de los movimientos indicaba pagos de mantenimiento por propiedades que nunca existieron en mi cartera de activos,
pero que Marcos había gestionado como supuestas inversiones seguras para mi retiro. Al rastrear el origen de estas transacciones, encontré que los formularios de autorización tenían una firma que imitaba la mía con una precisión casi quirúrgica, pero con un trazo tembloroso que delataba un nerviosismo profundo y una traición planificada. A la mañana siguiente, Marcos llegó a mi casa con su habitual sonrisa forzada y una caja de pan dulce, pero mi mirada ya no buscaba su consuelo. Observé con detenimiento el manojo de llaves que dejó sobre la mesa. Había una llave antigua de bronce, marcada con una cinta roja, que no pertenecía a ninguna de las propiedades que él decía tener en venta. Cuando se levantó para ir al baño, sentí la urgencia de tocarla, de memorizar su forma irregular y el desgaste en los bordes que sugería un uso diario constante. Mi hermano hablaba con un tono demasiado agudo sobre sus deudas de juego, mientras yo anotaba mentalmente cada una de sus contradicciones sobre el mercado inmobiliario. Necesitaba ayuda externa, así que contacté a Roberto Méndez, un antiguo investigador privado y amigo cercano de mi época en la fiscalía, con quien compartí casos de fraude complejos. Roberto tiene 60 años, una mirada cínica y un talento innato para ver lo que otros ignoran detrás de las fachadas de respetabilidad familiar. Nos reunimos en una cafetería sombría donde le entregué los estados de cuenta y la foto del lazo turquesa encontrado en el rosal. Él no hizo preguntas innecesarias, simplemente sacó su tableta y comenzó a cruzar los datos de deudas de Marcos con el cronograma de desaparición de Lucía. Su silencio me asustó más que cualquier palabra, confirmando que mi tragedia personal era un cálculo financiero. Investigamos los registros de la propiedad contigua a mi casa, el número 412 de la calle Robles, la cual supuestamente estaba bajo un litigio eterno por herencia. Roberto descubrió que la casa nunca estuvo en conflicto legal, sino que Marcos la había alquilado a nombre de un testaferro inexistente el 5 de marzo de 2018. Según los documentos del registro público, los impuestos de esa vivienda eran pagados puntualmente desde una cuenta en las Islas Caimán que estaba directamente vinculada a los fondos de ahorro de mi hija. Era una estructura de lavado de dinero perfecta, diseñada para ocultar el rastro de Lucía y, al mismo tiempo, financiar la vida de apuestas que mi hermano mantenía secretamente. La primera anomalía física apareció cuando solicitamos los registros de consumo de agua y electricidad de esa supuesta casa vacía durante los últimos 6 años de abandono. Los recibos mostraban un consumo constante, equivalente al de una persona viviendo allí a tiempo completo, con picos de uso de calefacción en los inviernos más crudos de San Pedro. No había jardineros ni personal de limpieza registrados que justificaran tal gasto energético en una propiedad que Marcos describía como un cascarón podrido y lleno de ratas. Al ver las gráficas de consumo, sentí un vacío en el estómago. Alguien estaba respirando, comiendo y calentándose a solo unos metros de mi propio dormitorio, mientras yo lloraba frente a una tumba vacía. La segunda revelación fue aún más devastadora. El fondo de fideicomiso de Lucía, destinado a su universidad y valorado en $150,000, había sido liquidado casi por completo. Al revisar las microfichas del banco, Roberto encontró una declaración jurada donde se afirmaba que Lucía Valdés estaba incapacitada mentalmente y que su tío, Marcos Valdés, era su tutor legal. El documento incluía un informe médico falso de una clínica clandestina, fechado apenas 3 meses después de su desaparición, donde se describía un cuadro de amnesia traumática severa. Mi hermano no solo la había secuestrado, sino que legalmente la había borrado del mapa para devorar su patrimonio, convirtiéndola en un fantasma financiero para el sistema judicial y bancario. El cruce de datos reveló que cada retiro masivo de dinero coincidía con las fechas de pago de deudas de un casino clandestino donde Marcos era cliente frecuente. Roberto me mostró fotos de mi hermano entrando a ese lugar con maletines que, según los cálculos de contabilidad forense, contenían exactamente las sumas retiradas del fondo de Lucía. El hombre que me sostenía la mano en el funeral simbólico de mi hija era quien firmaba las autorizaciones para gastar su futuro en mesas de póker y ruletas. La traición ya no era una sospecha, sino una red de hechos comprobables que apuntaban a que el diablo no estaba lejos, sino que dormía en la habitación de invitados de mi propio hogar. La investigación dio un giro peligroso cuando Roberto recibió una notificación de que alguien intentó acceder a sus archivos privados desde una conexión remota en mi propia dirección.
Sentí un escalofrío al darme cuenta de que Marcos podría estar monitoreando mis movimientos o que alguien dentro de su red de testaferros nos estaba vigilando de cerca. Ahora que la escala de esta conspiración es evidente, el riesgo de que Lucía esté en peligro inminente si intentamos un rescate apresurado me quita el sueño por completo. Antes de entrar en la fase más oscura de este relato, quiero preguntarles, ¿creen que Marcos actuó solo por dinero o hay algo más profundo oculto? Escriban solo o algo más en los comentarios ahora. Roberto y yo nos sumergimos en Inversiones Horizonte Azul durante 72 horas, descubriendo que la red de complicidad se extendía hacia la notaría número 14, dirigida por Esteban Rivas. Los registros del 18 de mayo de 2021 revelaron que Rivas certificó documentos de supervivencia de Lucía con una firma que mostraba una distorsión digital deliberada. No era solo Marcos, era un sistema engrasado con depósitos mensuales de $5,000 provenientes de una cuenta en Panamá. Sentí que el suelo cedía al comprender que mi hermano construyó una infraestructura legal para mantener a mi hija invisible mientras todos bebíamos café en mi cocina, financiando su impunidad con el dinero que yo mismo auditaba meticulosamente cada fin de mes. La vigilancia sobre la casa vecina, en el número 412 de la calle Robles, nos permitió identificar a una figura recurrente, doña Elena, la anciana que supuestamente cuidaba las plantas por cortesía. El 14 de abril a las 3 de la mañana, mis cámaras captaron a Elena entregando una bolsa de papel a través de una pequeña rejilla oculta tras las hiedras del sótano. El intercambio duró exactamente 12 segundos, pero el miedo en sus ojos cuando miró hacia mi ventana fue una confesión silenciosa de que ella era la carcelera de confianza. Mi pecho se oprimió al recordar cuántas veces le agradecí por su supuesta amabilidad mientras ella alimentaba el cautiverio de Lucía a pocos metros de mi dormitorio. Roberto descubrió un patrón de transferencias sospechosas hacia un oficial de la policía local, el sargento Hugo Torres, quien casualmente fue el primer respondedor el día que Lucía desapareció hace 6 años. Torres recibió pagos de $1,200 bajo el concepto de servicios de consultoría de seguridad cada día 15 de mes, utilizando una cuenta a nombre de su esposa. La conspiración no era un error de cálculo, sino una inversión estratégica de Marcos para neutralizar cualquier intento de investigación legítima desde el principio de nuestra tragedia. La sensación de asfixia aumentó al entender que el hombre encargado de buscar a mi hija estaba recibiendo dinero de mi propio hermano para asegurarse de que nunca fuera encontrada. El riesgo personal dejó de ser una teoría contable cuando encontré los frenos de mi camioneta saboteados el pasado viernes mientras me dirigía a la oficina de Roberto. El mecánico confirmó que el corte era limpio, realizado con cizalla profesional, y que el objetivo no era solo asustarme, sino provocar un accidente fatal en la autopista. Mi pulso se disparó al revisar las grabaciones de mi propio garaje y descubrir una sombra familiar moviéndose con la precisión de quien posee un juego de llaves maestro. Marcos ya no intentaba ocultar su rastro ante mis ojos. Estaba midiendo mi resistencia emocional, transformando mi hogar en un campo de batalla donde mi vida era el precio del silencio absoluto. Al regresar, el olor a tabaco impregnaba las cortinas, rastro olfativo que Marcos dejaba tras sus visitas, pero esta vez algo se sentía diferente en el ambiente. Debajo del escritorio, encontré un dispositivo de escucha, modelo RX-500, pegado con cinta que aún conservaba una huella dactilar parcial de mi hermano. La invasión de mi privacidad era absoluta, cada palabra compartida con Roberto, cada sollozo frente a la foto de Lucía, había sido transmitido directamente al teléfono de mi torturador. Mi santuario de duelo se convirtió en un laboratorio de observación donde Marcos analizaba mis avances financieros para anticiparse a mi siguiente movimiento legal, convirtiendo mi propio dolor en una herramienta de control psicológico. La escala del soborno alcanzó niveles alarmantes cuando Roberto rastreó compras de propiedades de lujo a nombre de una corporación en Delaware vinculada con Esteban Rivas. En total, se desviaron cerca de $300,000 adicionales del fondo de Lucía para financiar un complejo de apartamentos en la costa. No era solo un hombre desesperado por deudas de juego, era una maquinaria de codicia que involucraba a profesionales respetables que vendieron la libertad de una niña por unos metros cuadrados frente al mar. La traición familiar se multiplicaba por cada firma notariada, convirtiendo mi pérdida en un activo financiero que generaba dividendos mientras yo me consumía en la soledad de una casa vacía y silenciosa.
Una tarde, intercepté a doña Elena cerca del mercado local y la confronté con las grabaciones de la rejilla del sótano, viendo cómo su fachada de abuela piadosa se desmoronaba. Sus manos arrugadas se aferraron a su bolso mientras las lágrimas surcaban sus mejillas, susurrando que Marcos la tenía amenazada con quitarle su pensión si dejaba de cooperar. Me confesó que Lucía creía que yo estaba muerto, pues mi hermano le mostró recortes de periódicos falsos sobre un accidente fatal para que ella no intentara escapar. El horror de esa mentira me golpeó con la fuerza de un rayo físico, dejándome sin aire mientras el mundo se volvía una mancha de rabia y desesperación acumulada. Roberto advirtió que la red de Marcos cerraba el cerco sobre nosotros, pues varios hombres desconocidos merodearon mi casa con actitud agresiva durante las últimas noches. Mi seguridad no estaba garantizada ni con las alarmas encendidas, pues el sistema de monitoreo externo fue desactivado desde la central, bajo una orden firmada supuestamente por mí. La impotencia de ser un extraño en mi propia propiedad me obligó a dormir con un arma cargada, escuchando cada crujido de la madera como una amenaza inminente. La justicia se sentía como un concepto lejano mientras la oscuridad de la calle Robles parecía devorar cualquier rastro de esperanza que todavía me quedaba en este laberinto de traiciones corporativas. Las piezas del rompecabezas financiero finalmente encajaron cuando encontré un registro médico que indicaba que Lucía fue sedada continuamente durante 6 años para evitar que sus gritos fueran escuchados. El costo de esos fármacos, comprados en el mercado negro, sumaba miles de dólares que Marcos justificaba como gastos inmobiliarios en los balances de la empresa fantasma. Debo advertirles que lo que voy a revelar ahora es extremadamente perturbador y podría afectar su sensibilidad. Si desean retirarse de la historia, este es el momento adecuado para hacerlo. Lo que encontré en los archivos digitales de mi hermano cambiará para siempre nuestra percepción sobre la maldad humana y la lealtad de la propia sangre familiar. Entré en la casa del número 412 con la llave de bronce que le arrebaté al destino y al descuido de mi hermano Marcos. El aire en el recibidor estaba viciado, cargado de un rastro de lavanda rancia que activó una alarma en mis sienes. Bajé los escalones del sótano con el corazón martilleando contra mis costillas, sintiendo que cada peldaño era un descenso hacia una verdad que mis hojas de cálculo no podían contener. Al llegar al final del pasillo, vi una puerta reforzada con planchas de acero y una pequeña mirilla que me devolvió un destello de luz eléctrica. No era un depósito de muebles viejos, sino una celda doméstica diseñada con una crueldad que desafiaba toda lógica familiar. Acerqué mi ojo a la abertura y el mundo se detuvo mientras un frío polar recorría mi espina dorsal, paralizando mis pulmones. Allí, sentada en una cama perfectamente tendida, estaba Lucía, mi pequeña niña de 24 años, leyendo aquel ejemplar de El Principito con una serenidad que me provocó náuseas instantáneas. Mis manos se volvieron de trapo y un sudor ácido me empapó la camisa mientras observaba sus dedos recorriendo las páginas que yo creía perdidas. El aire se escapó de mi pecho en un silbido agónico y mis rodillas golpearon el cemento frío con un estruendo que ella no pareció notar por el ruido del ventilador. Estaba viva, respirando el mismo aire viciado que su captor le vendía como refugio. En ese instante, 2 recuerdos me golpearon con la fuerza de una traición retroactiva que reescribió mis últimos 6 años de miseria absoluta. Recordé a Marcos diciendo, durante el funeral simbólico, que Lucía siempre estaría cuidándonos desde muy cerca, una frase que entonces me pareció consuelo y ahora era una burla macabra. También reviví aquella tarde de invierno cuando él insistió en que yo no debía acercarme a la casa vecina por los químicos potentes de una supuesta plaga de termitas. El amor que sentía por mi hermano se retorció dentro de mis entrañas como un parásito muriendo, transformando cada abrazo recibido en una puñalada que seguía sangrando. El monstruo que me sostenía el llanto era el dueño de la cadena. Me puse en pie con una determinación gélida, ignorando el temblor de mis piernas para concentrarme en el mecanismo de la cerradura que nos separaba. No iba a llamar a la policía todavía, necesitaba mirar a los ojos a mi hija y decirle que el infierno de mentiras construido por Marcos terminaba hoy mismo. La contabilidad forense me enseñó que cada deuda debe ser cobrada y mi hermano me debía 6 años de vida que pienso recuperar con intereses de sangre. Antes de derribar esta puerta y enfrentar el momento más violento de mi existencia, necesito saber quiénes siguen aquí conmigo procesando esta revelación.
Escriban la palabra presente en los comentarios si están listos para ver cómo este contador reclama su justicia final ahora. El 16 de abril de 2026, a las 10 de la mañana, coordiné el operativo final con la Unidad de Delitos Complejos, evitando al corrupto Sargento Torres. Citamos a Marcos en mi oficina bajo el pretexto de una auditoría urgente sobre los $300,000 desviados a la Notaría 14. Coloqué los estados de cuenta de Inversiones Horizonte Azul sobre el escritorio, junto a las fotos térmicas del sótano de la calle Robles. 2 oficiales encubiertos esperaban en la recepción mientras yo grababa la sesión con un equipo profesional de alta fidelidad. Mi pulso era una línea constante de hielo. El contador forense finalmente iba a cerrar el balance más doloroso de su carrera frente a su propio verdugo sanguíneo. Marcos entró silbando, con esa arrogancia barata de quien se cree impune tras 6 años de engaños financieros y emocionales. Al ver los documentos y las carpetas de investigación de Roberto Méndez, su rostro perdió el color, tornándose de un gris ceniciento en menos de 3 segundos. El inspector jefe Ramírez entró en la habitación, bloqueando la salida con su imponente presencia de casi 2 metros de altura. Le informé con voz seca que la casa número 412 había sido allanada y que Lucía ya estaba bajo protección médica en el Hospital Central. El silencio que siguió fue denso, cargado con el olor a miedo y tabaco rancio que siempre emanaba de sus poros de apostador compulsivo. Lo hice por nosotros, Arturo, las deudas me asfixiaban y tú siempre tuviste de sobra, gritó Marcos, golpeando el escritorio mientras su máscara de hermano protector se hacía pedazos. Comenzó a confesar detalles atroces, como compró el silencio de Esteban Rivas con $50,000 y cómo se daba a Lucía para que no gritara mi nombre. Su odio acumulado por mis éxitos profesionales brotó como veneno puro, admitiendo que ver mi sufrimiento diario le daba una sensación de poder que el juego nunca pudo otorgarle. Confesó que la empresa Horizonte Azul fue creada el mismo día del secuestro, planificando cada centavo robado del fondo universitario de Lucía con una frialdad matemática extrema. El sargento Ramírez le leyó sus derechos mientras le ajustaba las esposas metálicas. El sonido del acero cerrándose fue la melodía más dulce de mi vida. Afuera, la prensa local y los vecinos de la calle Robles observaban cómo el respetable agente inmobiliario era escoltado hacia la patrulla entre gritos de indignación. El sargento Hugo Torres también fue detenido en su puesto, acusado de obstrucción a la justicia y recepción de sobornos por $14,000 anuales. La red de protección que Marcos tejió con el dinero de mi hija se desmoronaba en tiempo real ante la mirada atónita de una ciudad que lo creía un héroe familiar. La justicia no era ya un concepto abstracto. El juez dictaminó una fianza de $5 millones para Marcos, cifra imposible de pagar tras el congelamiento de sus activos. El notario Esteban Rivas perdió su licencia de por vida y fue sentenciado a 12 años de prisión por falsedad documental y complicidad en secuestro. Los peritajes contables confirmaron que Marcos deberá restituir $480,000, incluyendo intereses y daños morales, aunque el dinero nunca compensará el tiempo robado. Mi hermano recibió la pena máxima de 35 años por secuestro agravado y tortura psicológica, asegurando que pasará el resto de sus días tras las rejas de la prisión de San Pedro, sin derecho a fianza ni beneficios procesales de ningún tipo. El encuentro con Lucía en la habitación 402 del hospital fue el cierre emocional de esta pesadilla corporativa y familiar que casi destruye mi cordura. Ella sostenía aquel lazo turquesa mientras me miraba con una mezcla de terror y esperanza, reconociendo finalmente que el padre que creía muerto estaba allí. Afuera, el sol de la tarde iluminaba el jardín del hospital, un detalle visual que contrastaba con la oscuridad del sótano donde estuvo cautiva por 6 años. Aunque el proceso de sanación será largo y costoso, el balance final de esta auditoría de vida muestra que la verdad siempre emerge. Marcos está destruido legalmente, su nombre es infamia y la justicia restauró nuestro derecho. Han pasado exactamente 8 meses desde que la última cerradura de la calle Robles fue sellada, y hoy nuestra vida respira un orden que los números no pueden cuantificar. Lucía y yo desayunamos cada mañana en la nueva casa frente al mar, donde el aroma a vainilla ha regresado para quedarse en las cortinas blancas. Hemos creado la Fundación Lucía Valdés, dedicada a auditar casos de personas desaparecidas, transformando mi dolor de contador en una herramienta de rescate para otros padres desesperados. Ayer visitamos el antiguo parque y,
por primera vez, no caminaba sobre una tumba vacía, sino sobre tierra fértil donde nuestra relación florece. El silencio ya no es una asfixia, sino un refugio compartido con mi hija. Usted que me escucha, nunca ignore las pequeñas grietas en la confianza, pues como dice el Salmo, el enemigo a veces duerme bajo nuestro propio techo. Mi mayor error fue confundir la lealtad sanguínea con la integridad moral, permitiendo que mi propia ceguera financiera alimentara el cautiverio de lo que más amaba en este mundo. La traición de sangre es un concepto que nadie debería experimentar, pero hoy les pido que vigilen sus balances emocionales antes de que sea demasiado tarde para recuperar el tiempo. Por favor, comenten qué harían en mi lugar, compartan este video y suscríbanse para más testimonios reales. Descargo de responsabilidad. Este relato contiene elementos ficcionalizados con fines narrativos y de protección de identidad privada.